De nuevo es un enorme privilegio y un gozo de poder dirigirme a ustedes. Esta enseñanza es para los pastores, es para todos, pero enfocada hacia los pastores y los líderes. Entonces les pido por favor que me den su atención. Creo que todos seremos beneficiados con lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Todavía mañana. Siéntense, por favor. Un contratador ejecutivo o un cazador de talentos sale y contrata para su corporación ejecutivos de otras empresas. Yo trabajé durante muchos años en el mundo corporativo en los Estados Unidos. Y este hombre decía, cuando tengo a un ejecutivo que estoy tratando de contratar, me gusta desarmarlo. Le ofrezco un refresco, un café. Me quito el saco, luego el chaleco, me deshago de la corbata y empiezo a hablar de béisbol o de fútbol, qué sé yo, de la familia, lo que sea, hasta que él esté completamente relajado. Y entonces, cuando ya lo tengo relajado, me inclino y lo miro directamente a los ojos y le digo, ¿cuál es tu propósito en la vida? Piénselo. ¿Cuál es su propósito en la vida? Es sorprendente, dice este hombre, cómo los altos ejecutivos se desboronan ante esta pregunta. También los pastores, porque de pronto no tienen un propósito que puedan comunicar, que puedan verbalizar. Pero dice este hombre, estaba hablando con un ejecutivo no hace mucho tiempo y ya lo tenía, según yo, todo desarmado. Incluso subí los pies al escritorio y hablando de básquetbol, de fútbol, entonces me incliné hacia él y le dije, ¿cuál es tu propósito en la vida? Y sin pestañear por un segundo, el hombre dijo, ir al cielo y llevarme a tantas personas como pueda. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es el suyo? Pastor, líder. Mire usted, el fruto de un líder es y debe ser el desarrollo de otros líderes. Como líderes, como pastores, somos en última instancia responsables del desarrollo de otros. Las ovejas paren ovejas. El líder siempre anda mirando, buscando quién tiene zancas de jinete para el ministerio.
Y es Dios en su gracia el que impresiona en el corazón de los pastores y les dice: pon tus ojos sobre fulano de tal, yo tengo mi mano y mi llamado sobre él. Así es como funciona. Desde un punto de vista cristiano, el reino de Dios siempre se ha multiplicado cuando líderes cristianos han logrado motivar, influenciar, inspirar, equipar y desarrollar a otros a hacer discípulos y levantar nuevos líderes. Por lo tanto, a nosotros como pastores y como líderes se nos ha dado la sagrada responsabilidad de desarrollar y de equipar a otros. Al igual que en otras áreas de nuestra vida, de pronto nuestra idolatría, nuestro anhelo de seguir, de buscar, de explotar algo que no sea de Dios, usualmente nos impide obedecerle con alegría. Desafortunadamente. Mire, no espere chocar con otros líderes o con líderes nuevos. No es así. O que ellos vengan a usted a buscarlo. Me he encontrado en iglesias con una diferente actitud respecto al desarrollo de líderes, de nuevos líderes. Muchos pastores parecen asumir que la gente naturalmente dará un paso hacia el frente y se verá su capacidad de liderazgo. No es así tampoco. Esto es una quimera, o como ustedes dicen aquí en Veracruz, un sueño jarocho. El problema con este enfoque es que si la gente se pone enfrente de usted, sí lo hace de pronto, pero usualmente no son los que deberían de hacerlo. Y si usted confía en su autoelección, a menudo obtiene la mayor cantidad de confianza y autoseguridad, pero no siempre la más espiritual o la más competente. Por eso es que cada uno de nosotros como pastores debemos ser intencionales. Y oímos la definición de esta palabra que el obispo Lolo nos habló: para seleccionar, para entrenar y desarrollar futuros líderes. No van a venir a tumbarle la puerta, créamelo. Y usualmente cuando vienen no son los mejores que debería uno de aceptar. En una ocasión un pastor me dijo: es que yo tengo que echar mano de cualquiera que se ofrezca. No, señor, esta no es la manera de hacer las cosas. La manera de Dios es que Él selecciona, impresiona en el corazón y en la mente del pastor y no falla. El que falla de pronto es el líder cuando se le sube y se hincha como un sapo. Se necesita una acción deliberada, trabajo sistemático e inteligente en la continua búsqueda de material de liderazgo para nuestras iglesias. Y eso es exactamente lo que enseñamos, ofreciendo recursos que presentamos en esta conferencia y en otras, y que están diseñados para ayudarlo, pastor, a lograr precisamente eso. Y quiero compartir con usted 7 principios para preparar la próxima generación de líderes de la iglesia o en la iglesia. Mire, cada iglesia necesita líderes. Es la necesidad mucho más declarada y evidente que escucho y que veo en todas las iglesias. Pero desafortunadamente los nuevos líderes no aparecerán como arte de magia, no.
deben ser identificados, deben ser probados, seleccionados y desarrollados. Nosotros, como pastores, debemos entrenarlos sistemáticamente. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si alguien no tiene la capacidad de enseñar a otros, no le va a ir bien. Pablo quería asegurarse que los futuros seguidores de Jesús serían vibrantes y fieles. Deberíamos tener un deseo similar. Aquí hay 7 principios para preparar y construir el tipo de líderes que defenderán la fe y la propagarán en el futuro. Escúcheme. Número 1, debemos instruir y nutrir sus vidas internas. No podemos simplemente entrenar a los líderes que empleen o para que empleen métodos probados y verdaderos para alcanzar los objetivos de nuestra organización. No. En vez de eso, concéntrese en las cosas que nunca cambian. Enséñeles cómo comunicarse con Cristo, cómo tener una relación más cercana con Dios. Enséñeles cómo amar su misión, cómo amar a la iglesia. Los métodos varían, sí, pero los futuros líderes siempre necesitarán una fe auténtica, profunda, para sostenerlos a través del camino. Y no es fácil. Se dice fácil, y desde allá hacia acá se ve fácil. Por ahí el hijo de un pastor le preguntaron en la escuela: ¿y tu papá qué hace? ¿Trabaja? No trabaja, él es pastor. ¿Sabe usted que cada predicación tiene una preparación de perdida de 20 horas en oración, en la búsqueda de la palabra de Dios, en una concentración, una devoción, tratando de poder traer con palabras lo que Dios pone e impresiona en nuestro corazón para ustedes? No es fácil. Enséñeles a ministrar el evangelio en una cultura que cambia rápidamente. ¿Y qué digo rápidamente? Cambia cada hora. Es impresionante los cambios que estamos viendo en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Pablo expresó su relación con Timoteo, su hijo, como su hijo amado. Dice 2 Timoteo 1:2, y también 2:2 nos habla acerca de cómo Pablo lo amaba como si fuera su hijo. Y debemos adoptar esta actitud de cuidado hacia los futuros líderes que entrenamos, que asesoramos, haciéndolo como si estuviéramos equipando a nuestros propios hijos espirituales con ese amor distintivo de los padres que siempre anhelan y que siempre buscan procurar su bienestar espiritual, cuidándolos, observándolos, dirigiéndolos. A veces también hay que disciplinarlos para que aprendan. Número 2, enfóquese en su potencial, en el potencial que Dios les ha dado. ¿Sabe? Jesús
se arriesgó con 12 hombres, incluyendo el líder de ellos llamado Pedro. Piensen esto: cuando Bernabé eligió a Pablo, un antiguo perseguidor de la iglesia, era un enorme riesgo. De hecho, por ahí vemos cómo entre ellos consultaron y dijeron: aguas, este cuate era cosa seria y nos causó mucho daño. Era un riesgo. En ambos casos, el riesgo se basó en el poder transformador del evangelio. Un pastor asumió ese riesgo conmigo. Yo tenía 19 años apenas, y el pastor Rubén Vázquez, que ya está con Cristo, me dejó predicar mi primer sermón. Todavía tengo una copia de ese sermón y fue una pesadilla exegética. Pero él no se enfocó en mis pocas habilidades en aquellos días. No, él vio en mí al líder que podía llegar a ser. Gracias a Dios por su paciencia y su amor y su gracia para conmigo. Supe con el tiempo que yo no le caía bien, no sé por qué. Tenía yo familia en la iglesia de muchos años que le habían dado muchos dolores de cabeza. Entonces él pensó: si es parte de esa familia, seguramente me va a dar los mismos problemas. Y había un sentimiento contrario. Y muchos años después, en un funeral que asistí, era el funeral de mi suegra, allí estaba el pastor Rubén Vázquez, y recuerdo que me miró y yo lo miré. Era ahora un anciano, y cuando le saludé, me hizo a un lado, me llevó hacia un lado y me dijo: he escuchado y he mirado lo que Dios está haciendo contigo, y me siento muy contento. Le doy gracias a Dios por lo que está haciendo. Entonces yo le dije: pastor, usted tiene mucho que ver con lo que ha pasado y lo que Dios ha hecho conmigo, porque usted se tomó el riesgo. Y era un joven con muchas opiniones, confrontador. A mi esposa no se le olvida que de pronto, cuando estábamos en el instituto, de pronto decían algo y yo levantaba la mano, y cuando yo levantaba la mano iba a haber problemas, porque tenía preguntas. Recuerdo una maestra en una ocasión dijo que su hijo estaba en un receso espiritual. Entonces yo levanté la mano y le dije: yo no encuentro en ninguna parte en la Biblia donde haya un receso espiritual de nadie. O son o no son. El que conmigo no siembra desparrama, dijo el Señor. El que conmigo no es, contra mí es. Entonces la hermana se quejó, la maestra se quejó con el pastor, y el pastor me dijo: no la avergüences, pues no la ponga. Yo no voy a permitir que enseñe cosas que no dice la Biblia y que son herejía. No, mira, yo te entiendo, pero me toleró. Y bueno, en aquellos años ya se miraba exactamente qué clase de profesión iba yo a tener. Gracias a Dios por su paciencia. Ténganle a sus nuevos líderes paciencia. Enséñelos, guíelos, instrúyalos. Sea usted un mentor para ellos. Eso es lo que la iglesia necesita más que nada en el nuevo liderazgo. ¿Sabe? Cada iglesia desarrolla líderes de acuerdo a su pastor. Yo puedo verlo en mi iglesia. No sé a qué se debe, pero los hermanos que predican en la iglesia tratan de predicar igual que yo. No sé por qué. Y estoy seguro que en cada iglesia es lo mismo. Pero yo les insisto en que ellos tienen que encontrar su forma y su manera.
Yo nunca prediqué como el pastor Rubén Vázquez. Él era un excelente orador. Yo no, yo de pronto todo lo que es el orden de la predicación de pronto no lo sigo como debería, pero en fin, hay que instruirlos, hay que enseñarlos, guiarlos para que aprendan, porque un día, ¿sabe usted? Ya no vamos a estar y la iglesia sigue adelante. Así como el pastor Rubén Vázquez ya no está, otros pastores de muchos años, le platicaba al pastor Roberto cómo yo conocí al padre el director o el pastor general de la Iglesia Cristiana Interdenominacional donde yo crecí. Era un gran hombre de Dios, ya no está, pero su hijo tomó la estafeta y ha continuado. Y así nosotros un día ya no vamos a estar, pero debemos de dejar un legado de fe, de compromiso con la obra de Cristo que no cesa. Número 3, déjelos liderar y fallar y liderar de nuevo. El pastor y el obispo Lolo decía cómo Jesús le llamó Satanás a Pedro, no porque fuera Satanás, sino porque se estaba dejando influenciar. Y luego, después de eso, predijo que Pedro lo negaría 3 veces. Sin embargo, después de estos fracasos, Jesús todavía lo comisionó para que guiara, alimentara y cuidara a las ovejas. Y el resto, como decimos, es historia. Fíjese la manera como Pedro había sido transformado. Cuando leemos en los evangelios, es un Pedro audaz, atrevido, hablador. Y sin embargo, en sus cartas escribe como alguien que a través del tiempo y de las vicisitudes del ministerio había sido transformado. Hijitos míos, nos habla y nos dice: qué manera de ser transformado. Después de la ascensión de Jesús, Pedro predicó en el Pentecostés y 3,000 almas o más de 3,000 almas fueron salvas. Hoy necesitamos 3,000 sermones para que se convierta uno. La gracia de Dios es omnipresente. Para los líderes fracasados a través de todas las escrituras. Él levanta, Él restaura cuando hay un corazón sincero, lleno de pureza para Dios, que acepta sus errores y los corrige. No alguien que persiste en su necedad. No. Ese es desechado. Dice que Él desecha a aquellos arrogantes y sinvergüenzas. Fácil descartar a la gente debido a errores iniciales. No. Yo no sé qué hubiera hecho yo si no me hubieran tolerado, si no me hubieran cuidado. Pero aquellos que entrenan líderes deben tener ojos para ver mucho más allá de los defectos y debilidades de un nuevo líder. Deben ver un nuevo pastor. Deben ver las posibilidades, lo que Dios puede hacer y transformar, así como Cristo vio en el apóstol Pedro y en los demás. ¿Saben? Su hermano de Jesús, su medio hermano, el menor, Santiago el menor, ni siquiera creía en él. Y sin embargo, una vez que él resucitó, Santiago se convirtió en un baluarte, en un sostén de la iglesia en Jerusalén.
Yo tengo hermanos y hermanas, y de pronto también ahí a través de los años, ay sí, tu ministerio. ¿Han oído eso, pastores? Hay un cierto desdén para nosotros. Porque, bueno, yo entiendo, se acuerdan de las travesuras que yo les hacía cuando era chiquillo. Y no han salido de ese rollo todavía. Y bueno, pero de pronto están ahí en el servicio, vivimos en lugares distintos y separados geográficamente, pero de repente cuando han estado donde yo he predicado y saliendo me han dicho, hijo de hermano, yo no sé cómo es que Dios te usa, yo tampoco. Número 4, debemos fomentar la innovación y la asunción de riesgos. A menudo preferimos que los nuevos líderes que comienzan a emerger, a salir o surgir en nuestras iglesias, sean como mulas. Déjeme explicarle. Que sean más mulas que sementales. Las mulas son excelentes y buenas para transportar cargas pesadas a través de largas distancias. ¿A poco no? Y no son tan briosas como los sementales. Los sementales están diseñados para brincar y correr y rebelarse y todo eso. No les gusta estar encerrados en un establo. El problema con las mulas es que casi siempre son estériles o siempre son estériles. Las personas tímidas, inseguras, temerosas al riesgo, rara vez surgen como líderes o grandes líderes de movimientos radicales de Dios. Rara vez. No me malinterpreten, necesitamos mulas, sí. Estas son consistentes y son confiables y excelentes para mantener las cosas funcionando sin problema. Pero necesitamos más que eso semental. Necesitamos a los líderes de la próxima generación que cabalgarán con nuevos proyectos y encontrarán nuevas formas sin cambiar el mensaje de la cruz. Maneras innovadoras de presentar las buenas nuevas sin alterar el mensaje, el cual debe ser incambiable. No se puede cambiar. Es común ver a iglesias tratando de hacer un montón de barbaridades para llamar la atención de la gente. ¿Cree usted que el Espíritu de Dios necesita eso? El departamento de alabanza y adoración de las iglesias tiene el mismo problema de pronto. Y no crea que a mí me gusta la música, soy músico, yo toco el piano, toco la guitarra, toco el bajo, toco el acordeón y me gusta el ruido, por así decir. Pero el ruido debe ser bien dirigido y debe siempre exaltar a Dios. Y quienes cantan y quienes tocan, si tienen la idea de que quieren ser vistos y oídos, no deben estar ahí. Por muchos años yo canté ópera. Llevo más de 15 años que no canto. Ese es un tipo de canto que llama la atención hacia mí. Y en este lugar, el único que merece la atención es Cristo. No me costó trabajo. Y de pronto mi esposa me dice: extraño que cantes. Yo también. Pero en la iglesia el único que debe tener la atención es Él. Número 5.
Piense a corto y a largo plazo. Cuando yo fui a la universidad, y ya llovió, me enseñaron, mi primer licenciatura es en administración, y me enseñaron acerca de los planes a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Si hay aquí administradores o gente que está instruida en este campo, conoce muy bien lo que estoy hablando. Un corto plazo es de 1 a 3 años, un mediano plazo es de 5 a 7 años y largo plazo es de 7 años en adelante. Todas las organizaciones, incluida la iglesia, tienen un ciclo de vida. Hablo humanamente y organizacionalmente. Este ciclo de vida siempre comienza, número 1, con el nacimiento, cuando empieza la iglesia. Número 2 es el crecimiento, el ciclo o la etapa del crecimiento. Número 3 sigue la madurez. Número 4 sigue la reproducción. Número 5, se llega a un punto en donde estamos tratando solo de mantenernos de pie. Y el número 6 es el declive. Empieza a declinar. Y número 7 hasta llegar a la extinción o la muerte. Hay muchas iglesias que pasan de la reproducción, mantenimiento, luego el declive, olvídese de la madurez y llegan a la extinción. Se acaban, se van. Mire usted, el ciclo de la vida de una mosca es solo de 30 días. El ciclo de vida de algunos sectores de la iglesia desafortunadamente no es mucho más largo. ¿Ha visto usted cómo se levantan por ahí iglesias y de repente ya no están? Piense qué pasó. Las iglesias que se enfocan demasiado en el presente tienen ciclos de vida más cortos. Debemos hacer siempre nuestro mejor esfuerzo para abordar las necesidades actuales. Sí, deben abordarse con soluciones orientadas hacia el futuro. Piense y considere usted esto. Casi todos los objetivos que usted se marque, que usted decida tener o poner en marcha, pueden lograrse en 20 años, casi todos. La mayoría de las personas, sin embargo, no están condicionadas a pensar de esa manera. Le doy un ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que usted como padre se sentó con sus hijos y les dijo, vamos a hablar acerca de un plan de vida para ti? Qué grueso, ¿verdad? Cuando mis hijos estaban chicos, mi hija primeramente, recuerdo que en una ocasión estaba en la oficina de un juez, porque el juez estaba retirado y solamente hacía arbitraciones. Entonces íbamos a hacer una negociación y yo me senté, pero como estaba siempre ocupado, tenía una agenda. Entonces la secretaria me dijo, todavía están entretenidos en una otra arbitración, entonces ahorita le llamo, siéntese, ahí hay revistas. Y bueno, empecé a leer una revista. Agarré una revista y esta revista decía que los padres, me refiero al padre como del sexo masculino, el padre que tiene una magnífica relación con sus hijas, produce hijas de mucho éxito en lo secular. Hasta ese entonces, las maestras de mi hija no me conocían. Mi esposa era la que siempre iba a arreglar todo lo que se tratara de la niña. Casi no me conocía. Cuando tenía 3 años, yo le daba los brazos y gritaba. No me conocía, porque yo estaba siempre trabajando.
En ese momento, así como dice el pastor, recibí revelación de parte de Dios y dije, voy a envolverme en la vida de mi hija. Y empecé, cuando le dije a mi esposa, la siguiente junta yo voy, se me quedó viendo. Y me senté con ella y hablamos acerca de un plan de vida. Mira, tú estás aquí, de hoy a cierto número de años debes de estar aquí y vamos a trabajar para eso. Después, cuando ya se iba acercando, hablamos y recorrimos el plan. Para la gloria de Dios lo digo. Mi hija tiene un doctorado en educación. Es una de las directoras de una universidad muy grande en el estado de Atlanta. Sí se puede, pero tenemos que pensar más allá de hoy y de mañana. Siempre pensar más allá. Tener una visión de lo que queremos ser, lo que queremos lograr como iglesia y como pastores. No nos podemos enfocar solamente en el ciclo de vida más corto y más fácil. Todos los objetivos se pueden lograr en un máximo de 20 años. Pero no estamos acostumbrados a pensar así, a proyectar. Me encanta cómo el pastor Lolo se reúne con su grupo y con su liderazgo en noviembre para analizar lo que se ha logrado durante el año y proyectar lo que viene en el año que entra. Yo hago lo mismo y le digo a mi gente, ¿qué logramos? ¿Cómo empezamos el año? ¿Cuántas familias perdimos y por qué? ¿Qué hice para que se fueran o qué hice para no retenerlas? El análisis es sumamente necesario. ¿Qué tenemos que cambiar? Una vez en una iglesia que llegué, al final del año dijeron, ¿qué vamos a hacer el año que entra? Y dijeron, lo mismo. No, por favor, ¿cómo lo mismo? Creo que fue Alberto Einstein el que dijo que hacer lo mismo y esperar diferentes resultados es una gran barbaridad. Iba a decir otra palabra. No. Tenemos que hacer evaluación, tenemos que hacer un análisis y cambiar las cosas que tenemos que cambiar. No somos muy disciplinados tampoco, ni lo suficientemente enfocados a veces para perseverar. De pronto a medio programa cambiamos de opinión. Invertir tiempo en líderes jóvenes es una señal infalible de que estamos pensando en el futuro y no contentos con el mero éxito a corto plazo. Piense, pastor, más allá. Anoche les decía que aquí hay gente con un potencial extraordinario, que Dios ha dotado de gracia y tiene su mano sobre ellos. Lo que necesitan es dirección. Lo que necesitan es un tutor que los guíe, que les enseñe, que les dé un ejemplo de vida para que ellos puedan llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. Y nosotros podemos ser ese tutor, ese guía, ese maestro. Número 6. Ayúdelos a crear planes de vida. Animo a los líderes de la iglesia a redactar un plan de vida del evangelio. Esta es una herramienta para identificar el llamado, los objetivos, los pasos de acción y la administración. Comienza por ayudar a un joven líder a discernir el llamado de Dios. No todos somos llamados a la predicación aquí en un púlpito. No todos.
Hay, como predicaba el pastor Daniel, diferentes ministerios que Dios establece, pero siempre son para beneficio de la iglesia. Tim Keller era un pastor, un teólogo y apologista estadounidense que recientemente pasó a la presencia de Dios. Él murió. Ese hombre de Dios, ese pastor, escritor y fundador de una de las iglesias más grandes en Nueva York, que se llama El Redentor, allí en Manhattan, en Nueva York, nos ofrece 3 pruebas para discernir el llamado de Dios. Estas pruebas incluyen pasión, personas y lugar. Pasión, personas y lugar. ¿Qué le apasiona a usted? ¿Qué personas creíbles han confirmado su vocación? Cuando yo asistí al Instituto Teológico San Pablo, se necesitaba una carta del pastor donde el pastor certificara, afirmara que él miraba el llamado de Dios en mi vida. De otra manera, usted no podía entrar al Instituto Teológico. Hoy en día hay iglesias que hacen un llamado y abren una escuela bíblica y es para todos. O sea, pero haga de cuenta que fuera una escuela dominical todos los días. Y cuando hacemos evaluaciones, solamente entre el 3 y el 5% de los que se gradúan están sirviendo a Dios. En mis tiempos, el 93-94% de quienes fuimos a una escuela bíblica estamos fungiendo como pastores o están algunos de ellos ya en la presencia de Dios. Entonces hay algo que no rima ahí. Yo pienso que es importante no tan solo saber qué es lo que apasiona a los líderes, sino qué personas confiables, con experiencia, han confirmado tu vocación. ¿Quién me puede dar referencias de tu llamado? Y en tercer lugar, ¿en qué lugar consideras que debes ejecutar, desarrollar, ejercitar esa pasión? El doctor Keller sugiere que los 3 deben estar en su lugar para confirmar el llamado de alguien. Una vez que usted haya conocido, identificado el llamado de un líder, podemos y debemos ayudarlos a identificar lo que Dios les ha llamado a hacer. Y muchas personas establecen bases o metas basadas en su propia ambición o simplemente por capricho. Y así no funciona. Es la perfecta receta para el fracaso. A Dios se le sirve como Él quiere, donde Él quiere y cuando Él quiere. Yo vivía muy a gusto en Guadalajara, ahí nací. Tenía mi casa, todavía es nuestra, pero vivía muy cómodo. Y de repente hubo la necesidad de ir a Atlanta. Y llegué a Atlanta solamente con un beliz en la mano y otro de mi esposa. No teníamos ni dónde dormir, no teníamos ni cómo cocinar, no teníamos un plato, no teníamos nada. Pero yo no le puedo decir a Dios, yo no voy allá, a menos que arregles todo antes. Y sé que estoy en la voluntad de Dios. Llevamos 3 años y ha sido arduo, es como picar piedra otra vez, pero no le hace. Yo sé que Él está con nosotros y Él verá cumplido el propósito por el cual Él me llevó allá. Mire, una vez que usted haya reconocido, identificado el llamado de un líder, ayúdenle a identificar el llamado de Dios. Todos los objetivos
deben alinearse con el llamado de Dios en sus vidas. Deben ser grandes, pero sin duda un número limitado, porque detenerse aquí sería desastroso. Tomás Alva Edison, que fue uno de los más grandes descubridores de tantas cosas, dijo lo siguiente, y con mucha verdad: la visión sin implementación es solo una alucinación. La visión sin implementación es solo una alucinación. Decíamos que invertir en líderes jóvenes es una señal segura de que estamos pensando en el futuro y no solo estamos contentos con el efímero éxito a corto plazo. Hay líderes que de pronto se levantan en una iglesia y son como llamarada de petate. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Se extinguen pero de volada, a la primera. Y son como soldados de chocolate que se rediten con cualquier llamada de atención. No. Si usted supiera cómo me pusieron tantas veces, y aguanté vara, después de tantos años, pero era necesario. Los futuros líderes deben desarrollar pasos de acción específicos para completar sus objetivos. Por ejemplo, si Dios ha llamado a una persona a comenzar un ministerio en pequeños grupos de la iglesia, aliéntelo a que determine los pasos específicos que puede dar para que su meta se haga realidad. Algunos pasos pueden ser reclutar, ejecutar o entrenar a otros pequeños o líderes de pequeños grupos. Y el paso final de un plan de vida del evangelio es la mayordomía de toda la vida. Somos servidores de por vida. De por vida. El evangelio nos recuerda que somos mayordomos temporales de los dones que Dios nos ha dado y ha depositado en nosotros. Necesitamos ayudar a los posibles líderes a identificar y eliminar las distracciones que les impiden lograr los objetivos que Dios les ha dado. A menudo esto incluirá aconsejarles que dejen de hacer algunas cosas en las que supuestamente se ve un éxito al llamado de Dios en su vida, pero que tengan cuidado y que todo lo sometan delante de Dios y de usted como pastor para que apruebe el trabajo que están haciendo. Número 7. Modele usted mismo la humildad. Modele la humildad. Es cierto que el liderazgo bíblico está saturado, lleno de humildad. Jesús fue muy explícito sobre la forma en que nosotros y sus discípulos y hoy nosotros deberíamos conducirnos. Mateo 20, los versos del 25 al 28 dice: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. No será así entre vosotros. Pastores, el pastor siempre debe estar entre las ovejas, no sobre las ovejas. Entre las ovejas, no sobre las ovejas. Desarrollar futuros líderes exige que seamos humildes. Muy a menudo nuestros protegidos o quienes estamos ayudando a desarrollar estas cosas del ministerio, es posible que tengan mayor habilidad que nosotros, mayor potencial que nosotros,
Ahí es donde de repente hay problema. Pero si vemos nuestro papel en términos parentales, serviremos con alegría y alentaremos a nuestra descendencia espiritual para que nos supere en todos los sentidos. A mí me da gozo. Hoy yo puedo ver muchos pastores que yo instalé y Dios los está usando más que a mí. Gloria a Dios. No siento absolutamente ningún celo ministerial. ¿Sabe por qué? Porque fue Dios el que los llamó, yo no fui. A lo mejor yo, igual que el pastor, si hubiera decidido él, nunca me hubiera llamado o dado la oportunidad, pero él se dejó guiar por Dios. De manera que lo que hoy ha visto o vio cuando vivía es el fruto de su humildad. De su humildad. No le hace que nos superen en todos los sentidos. Por supuesto, Jesús fue el mejor en el desarrollo de líderes. Él vertió sus conocimientos y la gran mayoría de su tiempo en un puñado de personas, solo 12. Les enseñó a ser hacedores de discípulos. Y confió en que las generaciones futuras escucharían las buenas nuevas por el testimonio de ellos. Tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo. Somos parte de ese gran plan de Dios y abarca las generaciones futuras. Entrenemos incansablemente líderes que por la gracia de Dios vienen y están bajo nuestro cuidado, bajo nuestra guía, bajo nuestra tutela. Podrán ser testigos de lo que Dios hace con ellos, mucho más de lo que podríamos imaginarnos. Y eso está bien conmigo, que crezcan y que yo mengüe. Al fin de cuentas me veo en el espejo cada día y digo, ah caray, esta mancha que tengo aquí no la tenía hace tiempo. Tenía mucho más pelo. Si usted viera unas fotografías mías diría, ¿qué le pasó al pastor? Ya siempre he sido chaparrito, todo el mundo es más alto que yo, pero era un poquito más alto y ya estoy, ¿sí? Es parte de la vida y está bien conmigo. Pero tengo la plena conciencia de que he servido a Dios y a mi generación con todo mi corazón. Y lo seguiré haciendo. Lo seguiré haciendo. Los dones, la habilidad, siempre son dados por el Espíritu Santo de Dios. Es a través de la gracia dada por el Espíritu Santo que la gente común puede ser capacitada, equipada de manera extraordinaria. No los detenga por celos ministeriales o por inseguridades personales. Ayúdelos, arrójelos, motívelos, incentívelos, promuévalos, busque que ellos hagan lo que tienen que hacer para Dios. La palabra de Dios es la que nos equipa para enriquecer, edificar, suministrar a las personas y ayudarlas a encontrar el don de Dios en ellas, para que puedan servir a Dios con eficacia, de acuerdo a los dones concedidos o otorgados. Este siempre será la meta para cada uno de nosotros. Un pastor episcopal llamado Erwin Soukup, muy conocido, él ha recopilado lo que él denomina los 7 pasos hacia el estancamiento. Escúchenlo. 7 pasos hacia el estancamiento de la iglesia. Número 1, nunca antes lo habíamos hecho de esa manera. Número 2, no estamos listos para eso. Número 3, estamos muy bien sin intentar hacer eso. Número 4, ya lo hemos intentado otra vez en el pasado. Número 5,
No tenemos presupuesto o dinero para hacer eso, para lograr eso. Número 6, ese no es nuestro trabajo. Me gozo cuando escucho tanto del pastor Roberto Vital como el pastor Lolo a través de los años que han tenido esas casas de recuperación. Muchos pastores dicen, eso no es trabajo nuestro. Se necesita un amor de Dios impresionante, una paciencia para tratar con ese tipo de personas. Pero son almas vivientes que necesitan la redención y el perdón de los pecados. En una ocasión me senté en Miami con el pastor Nicky Cruz y estábamos platicando. Nunca antes habíamos tenido esa oportunidad. Yo leí el primer libro de Nicky Cruz cuando tenía 11 o 12 años y dije, un día lo voy a conocer. Y nunca me imaginé que llegaría el día en que estuviera sentado en un cuarto solamente con él y con su esposa y mis hijos y mi esposa. Y él me decía, amo el olor al pecado. Cuando veo un borracho maloliente, cuando veo un drogadicto, me encanta el olor, porque puedo ver la necesidad de redención en su corazón. ¿Y usted? La mayoría de nosotros, primero báñate, mano. Ponte sobrio. Dios los pone sobrios por su Espíritu Santo en un segundo y pueden ser salvos por el poder de Dios. Ese no es nuestro trabajo, sí lo es. Número 7. Algo como eso no puede funcionar. El pastor Souko admite que probablemente hay un octavo paso, pero nunca lo hemos buscado. El estancamiento nunca comienza fuera de nosotros, siempre dentro de nosotros. No culpe a los demás por las circunstancias o por su condición o falta de rendimiento en la vida. En realidad todo comenzó de nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, hace algún tiempo y en algún momento. Y necesitamos salir de eso. Las personas rara vez mejoran cuando no tienen un modelo más que ellos mismos. Pablo le escribió a Timoteo y le dice, seguiste mi enseñanza, mi conducta, mi amor, mi fe y pureza. Segunda Timoteo 3:10 dice eso. Pidámosle al Señor que nos ayude a rodearnos de personas de carácter piadoso para que podamos ser ejemplo para ellos en todo lo que hagamos. La iglesia necesita siempre líderes nuevos, servidores nuevos. Y no se convierten en líderes o en servidores de la noche a la mañana. Es un proceso y nosotros somos parte de él. Póngase de pie. Deje de mirarse a sí mismo y decir, es que yo no sé, o a sus circunstancias, es que yo no he aprendido. Deje de mirar a sus ídolos culturales o sus héroes culturales como ejemplo. Demasiada gente está siguiendo íconos culturales sin darse cuenta de que las cualidades de las estrellas del cine y los otros hombres y mujeres de gran dimensión no están habilitados o equipados con el poder del Espíritu Santo como nosotros tenemos ese acceso a él. Es el Espíritu el que da vida. Invirtamos en el liderazgo del futuro. Señor, gracias
por este pueblo que tú tienes aquí en Veracruz y en todos los estados aledaños. Te ruego que por tu Espíritu Santo infundas, impartas en sus corazones y en sus mentes la necesidad de preparar nuevos líderes. No importa que salgan mejor que nosotros, qué bueno, pero que invirtamos en ellos y que les mostremos la humildad con que se sirve. Capacítanos, ayúdanos, Señor, para que la obra no pare, para que la obra no llegue a un punto donde desaparezca. Porque cuando nosotros cerramos la puerta, tú abres en otro lugar. El evangelio es indestructible, la iglesia es indestructible y seguirá con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Yo quiero estar donde tú estés. Quiero ser usado con tu gracia y por tu poder. Ayúdame, Señor, a continuar hasta el fin de mis días. Y que tu nombre siempre sea altamente glorificado. En el nombre de Jesús oramos y te bendecimos. Amén y amén.